pero soy súper dispersa en algunas cosas, así que es bueno ahí tener a alguien que me lo recuerde. Ahora sí, muchachos y muchachas, primero que todo, no sé, bueno, si acaso leer el correo que les mandé el día viernes, que imagino que por eso están aquí. Bueno, mi nombre es Gabriela Miranda, ahí yo les puedo dar un currículum completo, pero vamos a mostrar de todo el mundo ahí para que sepan quiénes soy, cómo contactarme. Y la idea principal es, claro, presentarnos como curso, bueno, como profesora, como curso en el sentido de la planificación del curso, todo lo que vamos a hacer durante el semestre, que quede todo registrado y que quede de cierta justa forma todo clarito para que no tengamos ningún problema durante el transcurso del semestre. ¿Ya? Yo entiendo que aquí como somos poquitos, la comunicación debería ser un poco más fácil y más fluida. Yo lo único que les pido, chiquillos, encarecidamente es que se comuniquen. Cualquier problema, cualquier inconveniente, lo avisen inmediatamente, mientras más rápido mejor. ¿Ya? Evitemos conflictos. Ay, sí, se nos siguen sumando personitas. Qué bueno, chiquillos, que verlos a la mayoría o a todos. De hecho, con esto ya tengo la mitad de los inscritos y estoy feliz. Ay, bienvenidos. Hola, Pamela. Ay, sí. Y a Camila también, que se nos había sumado recién. Eh, Chiquillos, les voy a compartir pantalla para que podamos ir comparando. Bueno, esa es mi pizarrita de fondo, pero primero que todo me piden, o por formalidad, me piden que les muestre toda la coordinación del curso para que quedamos ahí con, le decía yo, de cierta forma, con claridad con respecto a lo que es este semestre. Ya, supuestamente este curso es la continuación del análisis matemático en administración, pero el uno, ya el que tuvieron con el profesor Gonzalo, si es que no me equivoco. Ya, y tiene un formato muy similar en el sentido de que tiene prácticamente el mismo horario, las mismas concepciones de horarias, la distribución de las horas que deben estar en sala y todo el asunto de las horas de estudio presenciales o no presenciales. ¿Ya? En el programa, que también va a estar publicado en el aula, por si acaso todo va a estar registrado en el aula, sale mi nombre completo, en caso de que quiera quejarse con alguien, ahí está mi nombre completo, los títulos, los grados por los cuales me permiten estar haciéndoles clases, y yo creo que la parte importante, mi correo electrónico. ¿Ya? Este correo electrónico no solo está aquí en el programa, ¿ya? Es mi nombre, mi punto, mi apellido, ¿ya? Por lo general, todos los correos de la universidad son así, nombre, punto, apellido, @pucb.cl. Ese correo también ustedes lo van a encontrar en el aula virtual cuando ingresen a él, a ella, perdón. Allá, por ejemplo, aquí en este momento el aula virtual de ustedes, está separada en pestañas, ¿ya? Vamos a tener la pestaña Información General, módulo 1, módulo 2, que son los cursos, las partes en las que se separa el contenido. Ahí el módulo 1 ya tiene la clase número 1. Puse una pestaña de ayudantía, porque el curso tiene destinado a ayudantía, y una pestaña que está en amarillo para que no se les pierda, que van a ser las evaluaciones. Como hasta el momento no tenemos nada, están en blanco, pero ahí van a estar apareciendo. Y lo que quiero llegar es que en la información general, donde sale el nombre de la asignatura, el docente responsable, ahí también sale mi correo por si usted lo quiere encontrar y no se le pierda. Ahí está. Cuando me quiera escribir, saludarme ahí algún saludo o cosas por el estilo también. Ya, aquí falta que el Javier Silva, que ustedes entiendo que lo conocen, ya, porque también fue el ayudante del semestre pasado, falta que agregue su correo. Ahora, como ustedes lo conocen, me imagino que ya también tienen una idea del medio de comunicación. Yo estuve hablando con él hoy día, así que él dijo que lo iba a agregar y va a estar ahí como corresponde. ¿Ya? Y los documentos que les estoy mostrando están también aquí en documentos relevantes. Si ustedes se dan cuenta, están ahí para que los puedan encontrar. El link de la videoconferencia también figura aquí, así que si usted se le olvida dónde está, cómo acceder, todo el semestre va a ser exactamente el mismo. Ya, por lo menos para la cátedra conmigo. En la ayudantía sincrónica que tengan con el Javier, él pondrá su link correspondiente y los horarios que vamos a corresponder. Ya que ahí se los voy a conversar un poquito porque teníamos una idea de cuál podría ser el horario, pero aún así prefiero confirmarlo con ustedes. Ya, así que, chiquillos, en general, aquí está la información principal en caso de cualquier comunicación. Con respecto a la descripción del curso, obviamente tiene un objetivo aplicado a lo que ustedes van a desempeñar como su carrera, pero a final de cuentas lo que nos interesa es como la descripción general de los contenidos. Vamos a ver una primera unidad que es de álgebra matricial o matrices. ¿Ya? Todo este tipo de matrices es lo primero que vamos a empezar a tratar, ojalá a partir del día de hoy,
y vamos a tratar de operar todo hasta que podamos resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? Obviamente todo aplicado a su área. Vamos a hacer primero siempre como matemática y luego la aplicación al área que corresponde. Vamos a tener una unidad de integración, que es el proceso inverso de derivación, que entiendo que ahí estuvieron viendo derivadas el semestre pasado, así que ahí tenemos que tener sumamente claro uno con la otra. Así que es importante, chiquillos y chiquillas, que le pongamos, bueno, que estudiemos y cualquier cosa que no entiendan o que no recuerde, me lo hagan saber en el momento o antes, en el caso que se pueda saber, para prevenir cualquier problema o confusión adelante. Y hay una tercera unidad que es de funciones en varias variables. ¿Ya? Así que, chiquillos y chiquillas, el módulo número 1 está pensado como la unidad 1 y la unidad de integración, porque la función en varias variables es largo, es extenso. Para poder entender un poquito lo que es máximo y mínimo, tenemos que saber lo que es una función en varias variables, tenemos que saber también cómo es la derivada en varias variables y todo lo que ustedes tendrían que haber visto el curso anterior con una sola variable, pero ahora con varias. Entonces ahí hay harto que ver de por medio. Les voy a mostrar justamente cómo están distribuidos los contenidos cuando les vea el cronograma clase a clase, para que no nos perdamos. Y cosas importantes que probablemente a ustedes les interese es que las pruebas son dos. Ya hay dos pruebas de cátedra, una de cada módulo. Están los contenidos distribuidos, así que en el cronograma clase a clase los van a poder presenciar, ahí vamos con tranquilidad. Tenemos un porcentaje de talleres y tenemos un porcentaje de controles. Ya toda la descripción de estas evaluaciones figura en el plan de evaluación, que es el otro documento que tengo ahí al ladito en la pestaña que viene, ¿ya? Así que lo vamos a ver en detalle pronto. ¿Ya? Pero esas son las notas principales. Lo que sí es importante considerar es que este curso, usted lo prueba si es que tiene una nota final de 4 o más, ¿ya? Para evitar usar el examen como recuperativa, que suele ocupar en algunos cursos, yo fijé una evaluación para los casos pendientes. Es decir, que si alguien falta una evaluación, la justifica como corresponde, hay una evaluación para recuperar esa nota. Así que ahí es justamente el acceso que salía en el programa, como que el examen puede recuperar esa nota, preferí dejarlo como algo aparte. ¿Ya? Y netamente hacer una evaluación como corresponde para recuperar la nota en el caso que usted falte y la justifique. ¿Ya? Eso sí es importante que todas las personas que tengan una nota inferior a 4 para que puedan rendir el examen y salvar la nota y el curso, de cierta forma, tienen que tener un promedio de al menos 3,5. ¿Ya? Más baja, nos vamos a la punta del cerro, pues mejor que el curso de nuevo. Es lo más sano, por cierta forma. Y aquí parte importante, que esto venía como indicación de la escuela, es que si usted aprueba el examen, la nota final del curso es un 4. ¿Ya? Es decir, que justamente la idea final de la gente que está entre el 3,5 y el 4 es que pueda salvar el curso con lo justo, pero que lo salve para pasar. Eso es por la parte principal de las evaluaciones, el esquema general del curso, chiquillos y chiquillas. Obviamente aquí hay una bibliografía que los vamos a ir subiendo a medida que yo la ocupe, se las voy a subir al aula virtual para que puedan acceder a ella. O los textos que yo vaya ocupando también se los voy a ir subiendo. Así que ahí como reglamento, chiquillos y chiquillas, que nos pidieron agregar al programa, está lo de las inexistencias de evaluaciones, porque puede pasar por a veces motivo cualquier cosa en el camino, ni Dios lo quiera, pero podríamos enfermarnos, podríamos que se le corte la luz en toda la población, no sé, ¿ya? Esas cosas pueden pasar. El asunto está en que la justificación tiene que llegar directamente a mí. Si usted quiere enviar una copia a su escuela, mejor, pero es un plazo máximo de 5 días. ¿Ya? Así que si usted se enferma, fue ese mismo día al doctor, se siente pésimo, está bien, ese día no me manda el justificativo, pero lo puede mandar los 5 días siguientes mientras sean días hábiles. ¿Ya? Y lo otro, aquí es una prueba acumulativa, que es la prueba que les decía para recuperar esa nota en caso que usted faltara, puede ser una evaluación oral o escrita y se fija antes del examen. Así que de esa parte me aproveché para hacer esa evaluación. Y por otra parte, para que no quede fuera de nada, hay un artículo de integridad académica, se nos está pidiendo que lo publiquemos en todos los cursos, que justamente habla de los valores y los principios
que debería tener un estudiante, tanto de esta universidad como de cualquier otra en realidad, y apunta principalmente a cosas más prácticas como lo que es el plagio y la copia, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Usted lo puede leer ahí con mayor detención después, es un poco extenso y encuentro como fome que se empieza a leérselos todos. Pero la importante es que esto exige, de cierta manera, que el comportamiento de los estudiantes sean de acuerdo a los valores de la honestidad, el respeto y la veracidad, que es lo que sale como ahí en esa parte del párrafo. Ahí estaba buscando en qué parte decía. ¿Ya? Así que, por ejemplo, aquí se menciona que constituye una falta grave a la integridad académica, usar ideas o como la información de o las expresiones de otros sin acuerdo, sin el adecuado reconocimiento o las citas del autor. ¿Ya? Esto apunta justamente al plagio y cosas por el estilo. Pero fuera de eso, y reglamento de escuela, sí, yo esto lo digo porque justamente en la otra escuela no le hacen tanto hincapié, pero debería ser importante para todas las carreras mencionarlo, que en el caso de existir una falta a la ética, que es aquello a lo que apunta justamente este apartado de la integridad académica, se debe actuar de acuerdo al artículo 38 del reglamento de docencia, ¿ya? El cual se adjunta a continuación, que es el que está aquí. Los efectos es que cuando uno reconoce de cierta forma un problema como el plagio o la copia, la calificación del estudiante es un 1, ¿ya? Directamente. Chiquillos, por favor no me hagan poner unos así, es un cacho. Pero aún así lo digo y lo menciono para que quede explícito y después no tengamos quejas. Y aparte justamente de la sanción que podría ser una copia o plagio total o parcial, el uso, por ejemplo, aquí sale justamente el uso de materiales o información o apuntes no autorizados en el transcurso de una evaluación. Eso se ve más un poco en lo presencial. Y la comunicación por cualquier medio durante el transcurso de una evaluación en el aula entre estudiantes o entre terceros. Fíjense justamente que ahí marca un montón de detalles que con la virtualidad se dan. Evítenlo, chiquillos y chiquillas, no es por un asunto de darle color, que igual puede ser eso, pero el asunto está en que tratemos de aprender. Yo necesito realmente reconocer que están aprendiendo. Ya, todo ese tipo de actos se verá en caso de que se infrinjan, por cierta forma, los acuerdos en generales de una evaluación. Además de colocar ese uno en la nota, por ejemplo, debo informar a su jefatura de docencia. Ya, de cierta forma, como que la gente, no sé por qué ahora le tienen más a ese punto, pero creo que las consecuencias son más severas cuando el jefe de docencia y no el profesor. Ya, así que por eso le digo, por favor, que no pase. Que es un cacho y rellenar papeles de más es trabajo extra. Pero espero que sean ustedes un curso bastante práctico y honesto. Yo creo que es un poquito, entonces la comunicación entre ustedes es fácil, pero aquí vamos a tomar un montón de acciones de forma de que las notas sean lo más, la evidencia más cercana a lo que realmente saben, conocen o a lo que hayan mejorado durante el curso, ¿ya? Ojalá no tener ninguno de esos problemas que faltan de la moral y la ética, que suena tan lindo y tan prolijo, pero esto pasa, entonces la idea es evitarse estas cosas. Y por último, porque la escuela me exige pedir. ¿Ya? Así que ese es como el esquema general, pero yo me imagino que a ustedes lo que más les vaya a interesar es justamente cómo o en qué momento vamos a tener estas evaluaciones, ¿ya? Si usted accede al aula virtual, hay tres archivos. El primero, el programa, que es el detalle de todo lo que le acabo de leer. El segundo, el plan de evaluación y el tercero, el cronograma clase-clase. ¿Ya? Esos son como van a ser como nuestras leyes. El plan de evaluación es el resumen justamente solo de evaluaciones. Habla de las pruebas de cátedra, fíjense que son dos, unos a mediados de semestre, el 6 de octubre, y el último ya para el final, el 30 de noviembre, que van a ser evaluaciones individuales con preguntas de desarrollo. Ya todas las evaluaciones van a ser por medio del aula virtual. Por ende, todas las evaluaciones van a requerir de que en algún momento usted suba o un archivo, una foto o algo con desarrollo. Siempre, 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 siempre en el aula virtual yo les voy a poner todas las indicaciones para las evaluaciones, pero la idea es que usted las lea antes de acceder a una evaluación, así que por favor léalas. Va a ir la descripción de cuántas preguntas hay, del puntaje que tiene cada pregunta, qué tiene que hacer con las preguntas de desarrollo, entre otras cosas. ¿Ya? Aparte de las evaluaciones de cátedra, tenemos controles.
¿Ya? Estos controles son evaluaciones que tienen un formato de cuestionario en su principal parte, o la parte más grande, y se realizan en horario de ayudantía, en la sesión sincrónica, ¿ya? Para que en caso de cualquier consulta usted puedan acceder al ayudante a preguntar, por ejemplo, no sé, esta pregunta tiene un error, o se me cayó el internet y por lo menos deje respaldo justamente de que tuvo problemas de conexión, o lo que sea. ¿Ya? Los controles, ahí estuvimos conversando con el ayudante, en su mayoría van a ser preguntas de respuesta corta. ¿Qué me refiero con esto? Preguntas de alternativa, preguntas de verdadero y falso, algún cálculo rápido en el cual usted tenga que ingresar solo la respuesta o cosas por el estilo. Ya van a ser siempre preguntas como cortitas, pero en el control va a haber una pregunta que es de desarrollo. Es decir, subir una imagen con el desarrollo o un documento Word o PDF. ¿Ya? Y como justamente tenemos que conversar el horario de las sesiones con ustedes, para la sesión sincrónica de la ayudantía, es que puse aquí la semana de, ¿ya? Aquí está marcado el lunes, pero lo más probable es que como nosotros tenemos clases lunes, martes y miércoles, sea posterior a eso, para que lo tengan presente. Y por último, las evaluaciones, ahí están los talleres. Hay uno por módulo, ¿ya? Aquí estos talleres son un poco, nos permiten hacer un poco más de magia o de juego en cuanto a cómo evaluar. ¿Ya? Los talleres por lo general tienen un formato mucho más colaborativo. Como nosotros somos tan poquitos, mi idea principal era generar una tarea como un trabajo en parejas. Ya así como que pueden hacerlas entre todos o ahí se pueden acompañar con algún compañero o compañera. Y claro, no excedernos tanto porque si hago grupos de 4 ya tenemos 2 grupos y nos quedan 2 personas guachitas, por decirlo de alguna forma. Entonces la idea es que sea lo más de en parejas, pero que tengan un formato de tarea, algo más extenso, en lo cual puedan dedicarle tiempo para trabajar. Y la otra, la habíamos pensado como una actividad expositiva. Ahí el ayudante mencionó que el semestre pasado habían hecho un video, evaluación a la cual a él le gustó bastante, porque sentía que realmente podía como retroalimentar como corresponde y porque realmente evidenciaba qué tanto empeño habían puesto en la evaluación en el sentido de que se notaba si sabían, no sabían o con qué confianza hablaban los contenidos. Entonces, igual es una buena retroalimentación para nosotros ese tipo de evaluación. Profe, Cuénteme. sí, en lo que es el video, el profesor Gonzalo nos hacía una lista, él hacía una lista con ejercicios, Ujú. distintos tipos, distintos, casi nunca se repetían, eran distintos tipos de ejercicios y designaba el nombre. A Ajá. fulanito de tal le tocó X ejercicio y nosotros desarrollábamos el ejercicio y subíamos un video haciendo el desarrollo y explicando el ejercicio. De eso se trataba el video. Ya, maravilloso, porque justamente le iba a preguntar detalles de esa actividad, porque por ejemplo, ¿cuánto plazo tuvieron esa vez? Por lo general es una semana, de una semana para otra. Ah, ya, entonces podríamos estar bien ahí con el tiempo. ¿Tuvieron algún problema en hacer ese video o salió como rapidito, así, como que no les quitó fuera, o fue Son como un caos? pesados los videos para subir, igual cuesta un poquito subirlo al Drive y generalmente se manda el link. Ahí no pensaron en Sí, nos subirlo daba en la el... opción de subirlo a YouTube o mandarlo por Google Drive o cargarlo directamente al correo. Eran las opciones que teníamos. Ah, ya, sí, yo creo que YouTube es lo más rápido en todo caso y lo pueden poner como oculto para que Mm, nadie lo vea, claro, excepto la persona que lo va a revisar. Ya, porque claro, porque decía que esa era una bonita forma de realmente retroalimentar y notar qué está pasando al otro lado de la pantalla. Ya, esas dos evaluaciones tendrían fecha de entrega, ya, entonces se mandarían una semana antes, como dice su compañera. El- la fecha de entrega sería el 7 de septiembre y el 15 de noviembre. Ya, ahí definiríamos bien los contenidos. La lista de ejercicios también estaría ahí la semana anterior y la distribución. Cuéntame. Una consulta, ¿los talleres y los controles los va a corregir usted o el ayudante? Los controles los va a corregir el ayudante, en definitiva. Ahí en los ¿Y talleres, los videos? o sea, la idea del taller es que lo corrija yo, pero igual él estaba interesado en corregir el video. Entonces ahí nos vamos a pelear, yo creo, de ver quién corrige cada cual de los talleres, por lo menos. Ya, pero los Ya, controles, esa pregunta que se desarrolló la corrige el ayudante.
Ok. ¿ya? Ahí yo les voy a confirmar bien que corrigió cada cosa para que cuando tengamos ahí retroalimentación o quieran reclamar algún puntaje, lo hagan con la persona indicada, ¿ya? Y no nos quedemos ahí con dudas. Ya, y por último, la evaluación de pendientes, que es la persona que justamente justificó una falta a un control o a un taller o a la prueba. Fíjense que si falta en algún taller es porque efectivamente se enfermaron la semana completa, por decirlo de alguna forma. Ya, o pasó algo ahí catastrófico la semana completa. Ese sería el 6 de diciembre, que es justamente unos días antes que parte el periodo de exámenes, para que evitemos ahí problemas. Héctor, interrúmpame nomás por si acaso, con toda la confianza. Profe, quiero solamente como dejar clarito cuál es el documento que hay que presentar para justificar. Hablamos de un certificado médico, Por ejemplo, por pero no, ejemplo. que depende de lo que haya pasado. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ni Dios lo quiera, pero si alguno son enferma de COVID, esa licencia, por ejemplo, es de 15 días por lo bajo. Entonces ahí ya se nos va a la punta cero. ¿Ya? Claro. Ni Dios lo quiera, no pase de los 11 días. Pero podría ocurrir que, por ejemplo, usted está en un control, o usted así es a las 6 de la tarde, tomándose un tecito, así como preparándose para el control en la ayudantía, por poner algo, y de repente se corta la luz en toda la región. O en parte de su región. Ahí, claro, no es un certificado médico, pero la idea es fundamentarlo de alguna forma u otra. No sé, por el aviso de Chilquinta, en el caso de la quinta región, por ejemplo, Claro. o algo por el O un estilo. justificativo laboral también es válido Justificativo para los laboral, que ¿cómo lo trabajamos. justifican? Sí, porque yo sé que ustedes trabajan, pero no sé ahí cómo lo justifican. ¿O cómo lo No ha pasado en sé. otros cursos? Es que no hemos tenido, lo pregunto solamente como por tener como la película clarita, en caso de. Yo prefiero que me respalden todo con la forma que puedan encontrar. Ya, no sé, Ya, perfecto. no sé si alguno aquí, por ejemplo, se le extendió el horario de trabajo por ese motivo. Lo primero es que me avise. Lo segundo, ahí veamos cómo comprobamos, como para que quede así como en efecto, como hay un documento respaldando cualquier cosa. Pero ahí lo podemos conversar caso a caso en caso de que sea algo extraño o fuera de lo usual. Bacán, ¿Ya? gracias. Chiquillos y chiquillas, aquí me equivoqué, pasa a llevar un número nada que ver. Sí, porque los promedios de las pruebas, que son dos pruebas, valen un 60%. Entonces, para calcularlo en la fórmula, quedaría decir un 60 y hay un 68. ¿Ya? Así que eso hay que debo corregirlo. Debe ser 0,60. ¿Ya? De la nota de presentación. Los controles valen un 20%, por eso sale un 0,2. Y los talleres también, un 20%, 0,2. Y en este curso, cualquiera que tenga un promedio mayor a 4 tiene el curso listo. Si tiene mayor a 3,5, bajo 4 va a examen, que era el caso que teníamos anteriormente. ¿Ya? Y como reglas generales, el examen va a tener el mismo formato de la cátedra. Van a hacer preguntas de desarrollo, pero puede diferir la cantidad de preguntas. ¿Ya? Ahí dan los exámenes las personas que tengan entre el 4 y el 3,5. Y si usted aprueba el examen, su nota final es de un 4. ¿Ya? Para que ahí no tengan problemas. Y lo otro importante es que el examen se fija para el martes 14 de diciembre. ¿Ya? Para que no nos extendamos hasta los 20 y algo, que ya a final de año estábamos todos estresados y lo olvidemos. Y probablemente como el examen incluye toda la materia, probablemente sea un poco más extenso en cuanto a preguntas, es que me tomé una clave extra. Y aquí es importantísimo que me digan si tiene otro curso después con el mismo horario de examen. ¿Ya? En el periodo de exámenes no hay clases, pero podría ser que algún profe coincidentemente con los horarios choquemos en el mismo día del examen. Por último, ahí lo podemos mover, no hay problema, pero avísenme con tiempo, por favor. ¿Ya? Apenas lo vayan, vean que el notificación el resto de exámenes o de evaluaciones, me avisen. ¿Ya? Y al punto importante, si usted tiene que rendir examen y no lo rindes, el examen se clasifica con nota 1. Ya ahí tengo que ver cómo se pondera justamente con la nota de presentación con su escuela, pero justamente se clasifica como que no rindió la evaluación, por la nota B. Así que eso, pues muchachos y muchachas en general, como les decía hace un ratito, cada evaluación va a poseer instrucciones y características antes de que la inicie, van a estar todo ahí en camino. Todas las evaluaciones que requieran de sacar fotos o subir un archivo tienen considerado dentro de la evaluación el tiempo para hacer eso. Ya, así que tengan ahí cautela, va a ver si está considerado ahí sus 5 minutos quizás por alguna pregunta o algo por el estilo.
Y como regla nuevamente existente para la escuela, que no se reciben evaluaciones posteriores al tiempo indicado. Ya hubo un abuso de cierta forma con ese tipo de evaluaciones transcurrido el tiempo el semestre pasado, así que en este caso no hay ninguno. En caso de que usted tuvo un problema existencial en la mitad de la evaluación, podría haber un caso excepcional, pero ahí lo tiene que conversar directamente conmigo y por favor en el momento que ocurra. ¿Ya? Si usted tiene un control, se le cayó el internet, pero el ejercicio de desarrollo lo tenía hecho, usted lo puede respaldar en mi correo o en el correo del ayudante. ¿Ya? Pero va a ser un respaldo en caso de cualquier excepción y nos avisa inmediatamente. ¿Ya? La justificación de 5 días hábiles a lo más. Y todo alumno que no rinde alguna evaluación y lo justifique tiene la prueba recuperativa para mejorar la nota, que es nuevamente lo que se viene en el programa. Así que estos son los dos primeros archivos, chiquillos y chiquillas, más que nada de organización del curso, las reglas del juego, cómo está todo planteado. Lo único que me queda por corregir justamente es ese 60 que está ahí. Esta es su nota final. Si usted no tiene que dar examen, la nota de presentación es su nota final y su nota del ramo. ¿Ya? Y aparte de eso, hice un tercer archivo, que es el cronograma de clase a clase, ya como para que sepamos en qué materia estamos, con qué nos estamos viendo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer y todo el asunto. Y lo importante de este cronograma clase a clase es que no solo dice los contenidos que tenemos, sino que menciona cuándo habría control y hasta qué materia entra. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el control 1 entra hasta inversión de matrices. ¿Ya? Fíjense que inversión de matrices aparece la semana anterior y un poquito de esa semana. Ahí ustedes pueden elegir el método porque son dos métodos distintos. Aquí el taller 1 sería la fecha en la que uno entrega el primer taller. Ya que ahí puede ser o el trabajo grupal o el video. Yo no sé qué prefieren hacer primero, chiquillos y chiquillas. Si prefieren hacer el video o la tarea como en parejas o al revés. A ustedes ahí se los dejo a decisión, si quieren de ustedes, como se les haga más cómodo. No tienen por qué decidir. ¿Es en septiembre, profe, el taller 1? El taller 1 hasta el 7 de septiembre. Yo creo que ahí sería como mejor porque después ya más adelante como que vamos a estar todos estresados como con los tiempos. Va a ser más difícil hacerlos coincidir. Más estresante estar a Ya. final de año haciendo algo en pareja, yo creo. No sé los demás, en mi opinión. Puede ser. Yo creo Ahora, que sea más estresante como coordinarse con otra persona para hacer un trabajo que hacerlo al principio. sí, puede tener ahí un buen punto. Sí, creo que puede ser viable. La considerar. El taller número 2 está fijado para el 15 de noviembre, entonces si dejamos el video para después, estaríamos ya el 15 de noviembre solitos para que trabajen por su cuenta y sea más fácil que, o tengan el cacho menos de coordinarse con alguien más. Ya, esa es como la idea principal. ¿Ya? Y ahí está la distribución completa, chiquillos y chiquillas. Aquí sale hasta dónde entran en las evaluaciones. Las pruebas es todo el módulo completo, ¿ya? La prueba, el módulo 1 en realidad finaliza acá, después de la prueba, ¿ya? Pero por un asunto de distribuir los contenidos, esa parte quedó después, ¿ya? Y fíjense que cuando está fijada la prueba, hay una sesión de ejercicio y consulta antes de cada prueba, para que podamos aprovecharlo. Si usted tiene una consulta antes de eso también, por si acaso no espere ese momento para hacerla, puede hacerla mucho antes. Y lo otro interesante del plan clase a clase es que menciona cuando estamos libres, por ejemplo, el 15 de septiembre, ese día no hay clases ni evaluaciones, tampoco el 16 de septiembre, y el 17, si no me equivoco, está anunciado como feriado. Así que ahí tendríamos varios días libres, aparte de la semana del 1 al 3 de noviembre. Bueno, la semana completa ahí se corta o se deja como libre. Ya, para que pueda descansar, ponerse al día o usted decida lo que haga con su tiempo. Yo ahí no lo voy a molestar para nada más que para entregarle alguna información, ¿ya? Por si acaso. Ya no les vamos a pedir nada, ni que se conecten, ni que sean, y puedan descansar o dormir hasta tarde o acostarse antes, no sé. Depende de su horario. ¿Ya? Así que estos 3 archivos, chiquillos y chiquillas, están en el aula, están publicados justamente aquí. Aquí se ven chiquitos porque veo siempre el aula un poquito más pequeña. Y acá al final, bueno, se salió repetido mi link, por eso está oculto probablemente si ustedes se meten. Acá al final les voy a agregar la bibliografía a medida que la vayamos usando, ¿ya? Y los libros que vamos a ir utilizando para que no tengamos conflictos después con la información. Así que, muchachos y muchachas o jóvenes,
No sé si tienen alguna consulta que hacer o algún comentario, algo que se me haya olvidado. Yo Yo, quisiera escuchar, perdón, no sé quién iba a hablar, la propuesta de las ayudantías. Ah, yo lo he hablado por el horario. Gracias, se me estaba olvidando. Ya, miren, lo que pasa es lo siguiente. Yo sé que el subayudantía, y ahí me pueden ir arreglando porque justamente el semestre pasado yo no estuve con ustedes, que las ayudantías son una sesión sincrónica y una asincrónica, ¿cierto? Una que ahí les dejan el material para que trabajen por su cuenta, lo usen de apoyo, y otra con la que están directamente con el ayudante. En este caso yo estuve hablando con el ayudante y él me ofreció un horario que él como el que más le convenía, que era como los días viernes en el mismo horario de la clase, pero yo no sé si ustedes puedan en ese horario o tienen algún choque con otro ramo. no, los viernes tenemos clases de lunes a viernes completo. En la 15-16. Sí. Sí, tenemos clases fijo de hasta las 8 y después de hasta las 9:30. Sí. La De lunes a ayudantía viernes siempre tenemos el mismo horario. sí, las teníamos los sábados a las 4. Sí, sí, me contó que eran los sábados, pero él quería como tratar de disponer del sábado, pero justamente, claro, si tienen como ocupado en clases de lunes al viernes, porque ustedes tienen 2 bloques de clases, ¿cierto? Como el 15-16, Sí. 16-18. Y tienen ocupados los 10 bloques. Sí. Todos los días. Oh, cabros, Como Lunes a es viernes. vespertino, siempre va a ser como el mismo horario. Y vamos a tener todos los días ocupados. valor. Por lo mismo, el semestre anterior habíamos llegado al acuerdo de realizarla el día sábado, porque era la única opción en que todos podíamos entrar por lo menos a la clase sincrónica. Ah, ya. ¿Y hoy en los días sábados tienen alguna clase, así como otro ramo? No. Ahora no, el No. semestre pasado teníamos otra ayudantía en la mañana. No, pero este año va a ser solamente ayudante en matemáticas, así que no tendríamos otra clase. Ya, tendría que ser como los sábados definitivamente. Ya, para avisarle a él y ahí nos coordinando, porque justamente el control, que va a ser en la sesión sincrónica, tendríamos que fijarlo en ese horario también. Ya para que lo podamos coordinar con él. Ya, Claro, así y que, también acotar que hay mucha gente que trabaja los sábados. Ay, perdón. así pues lo escuché. Hay gente que trabaja los sábados. Por Eso ejemplo, sí. yo llego a la casa como a las 2:30, 3, porque trabajamos hasta mediodía, entonces tiene que ser como después de ese horario, si no, no vamos a poder rendir ningún taller y nos va a ir pésimo. Ah, claro. Y durante la semana yo imagino que todo el resto trabaja también. Así que ahí no haría como más pesadito todo. Ya, ahí voy a hablar con él y vamos a ver en qué se acuerda, ¿ya? Para que tengamos como algo bien ordenadito. Y él me decía Profe, que, cuéntame. disculpe, ¿cuándo sería la primera sesión? ¿O eso va a depender de cuándo la fijemos? Mire, yo pensaba dejar esta semana como liberada por de la sesión sincrónica. Ya la asincrónica él me dijo que igual iba a subir algo como para empezar a agarrar como el tren. Ya de la próxima semana estaríamos con la sincrónica y la asincrónica corriendo y funcionando. Ya, así que por este sábado, por ejemplo, somos libres. Para que Ya, perfecto. lo pueden aprovechar ahí como mejor lo estimen. Desde el siguiente ya empezaríamos a hacer algunos ahí, estar ocupaditos en el horario para disponer de ello. Ya, chiquillos y chiquillas, no sé si me queda alguna consulta o algún otro comentario que quieran hacerme. El formato de las pruebas o exámenes, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser, no sé, en algún documento online o usted va a subir un documento en PDF y nosotros lo descargamos, lo desarrollamos? Mire, ¿Cómo va a ser esto? mi idea es que las pruebas y los exámenes estén en un formato de cuestionario, pero todas con preguntas de desarrollo, que es como lo mismo que mandarle un PDF, lo descargan y lo resuelvan. Ahí no sé qué sea más fácil para ustedes, si responder de a una pregunta o tener todas al azar y poder responderlas de una. Claro, nosotros por lo menos el semestre pasado trabajamos así, el profe nos subía el archivo, nosotros lo teníamos que descargar, resolver y en la hora que él decía tenía que estar arriba del archivo. Ya, ¿les conviene a todos de esa forma? A mí no es mucha la diferencia. O si ya están acostumbrados, se lo hacemos así nomás. Yo creo que es como una Y yo lo buena encuentro forma más práctico, práctica. porque tenemos todos los ejercicios y podemos ir avanzando más rápido, creo yo. O Para menos mí, problemas por con lo el menos. internet también. Claro.
Ya, entonces lo vamos a hacer así. Yo les subo las pruebas porque como van a hacer desarrollo en las pruebas, con las preguntas y ustedes resolverán en el telazo que se les estará dando durante la clase. ¿Ya? El examen va a tener el mismo formato. El único que tiene un formato distinto es los controles. Porque los controles van a tener una pregunta como de alternativa que se van a corregir automáticamente. Entonces, como que ahí ya sabemos un puntaje base, por decirlo de alguna forma. Y la pregunta de desarrollo que después corregiría posteriormente el ayudante. ¿Ya? Disculpe, Cuéntame. dentro de los controles, ¿contamos con alguna interrogación? ¿O De van a momento, ser todos escritos? todo escrito. No, bueno, El video sería como la única, entre comillas, que sería como más lúdico, por decirlo de alguna Ah, forma. ok. sí. Están como acostumbrados a las interrogaciones, ¿cierto? Es que, claro, el semestre pasado tuvimos No, profe, dos. no. De pánico, crisis de pánico. Eliminémosla. No le haga caso a Héctor, no le haga caso. ¿Saben No, qué, es que chiquillos? quería salir de la duda al tiro. En un estrés así se fue. Omite. Que usted Ok. valore los nervios de sus estudiantes, por favor, no. Que yo creo que quizás si no tuvieran una nota son sumamente constructivas. Pero claro, estamos contra el tiempo igual en ese sentido. Entonces, yo pensaba dejarla exclusivamente para que tuviera que recuperar alguna nota o algo por el estilo, para que fuera más rápido de evaluar. ¿Ya? Pero sería como la opción final dependiendo cuántos tengan que darlo. ¿Ya? No es como algo así oficial para los controles de las pruebas. Ya está, todo va a estar pauteado por el aula virtual y todo el asunto. ¿Ya? Y el video va a tener tiempo. Se lo agradece. Oigan, chiquillos, los van a hacer exponer mucho en esta carrera. Así que pierdanle el pánico y por último estropeenle con estilo nomás y ya están ahí. ¿Ya? Pero para que se lancen a la piscina de cierta forma. No hay de alguna manera u otra. Ah, chiquillos, lo que tenía que... Vamos a sobrevivir. Tienen que pensar, vamos a sobrevivir. Ya, no puede ser tan terrible. Lo otro que le iba a mencionar, esta clase son 3 sesiones a la semana conmigo, ya fuera de las 2 del ayudante. La tercera, la del día miércoles, está situada como clase híbrida. ¿Ya? Eso quiere decir que las 2 primeras semanas voy a estar yo en la sala haciendo la clase. Y después justamente ustedes serían bienvenidos a sumarse en el caso de que lo quieran hacer. ¿Ya? Ahí yo no sé si le habrán informado de la escuela cómo inscribirse en esas clases, si es que quieren ir a esas clases, o si es que están cerca, no tengo idea, pero ahí cualquier cosa la podemos ir coordinando, ¿ya? Pero el día miércoles justamente es mi clase híbrida, voy a conocer recién la sala el día miércoles, así que les voy a pedir harta paciencia. Profe, pero disculpe, la clase híbrida se va a realizar sí o sí, aún cuando, yo lo desconozco, estoy especulando, Dale nomás. cuando no hayan inscritos. Ahí no lo sé. Lo pregunto porque nosotros tuvimos una reunión la semana anterior, si no me equivoco, con Yolanda, y ella abiertamente preguntó quiénes íbamos a inscribirnos para participar en las clases híbridas, las cuales iban a tener la duración de todo el semestre, y si no me equivoco, de mi curso, nadie de momento iba a inscribirse, por eso lo pregunto. Ya. Yo creo que las 2 semanas en la cual tendría que ir yo sola y después agregaría a los estudiantes, esas 2 semanas yo voy a estar en la sala. Ya, después de eso hablaríamos con Yolanda si realmente se inscribió alguien o no. Yo creo que en el caso de que no se inscriba ninguno, seguiríamos en el formato virtual. Así Ya. como... Y si se inscribe uno, se continúa la modalidad híbrida. Imagino que sí. Ya, perfecto. Yo asumo que sí. Porque Gracias. están dando el servicio, hay que aprovecharlo. Nada más. Claro, Por una parte, para mí igual bueno porque aprendo a hacer esto. Porque yo creo que las clases híbridas igual llegaron para quedarse. sí, Entonces, sin duda. para mí, bienvenido sea el aprendizaje. Así que, muchachos, muchachas, no sé si va quedando algún tema pendiente o alguna duda que les vaya quedando. Algo que sea importante mencionar ahí, que no sé, cualquier cosa, me lo pueden ahí ir soplando, por decirlo de alguna manera. Por mi parte, todo claro. Hasta el momento. Mil gracias. Oigan, chiquillos, cuando ustedes me quieran interrumpir, por favor, háganlo. ¿Ya? O como escriban por el chat o lo que sea. En este momento el chat tiene una letra gigantorme en mi pantalla. Y no sé cómo achicarla. Estaba aprendiendo con eso, así que como que igual me cuesta leerlo. ¿Ya? Así que si me quieren interrumpir ahí con el audio, bienvenido sea. Profe, disculpe, la bibliografía complementaria la va a ir subiendo a medida que vayamos viendo la materia. Sí, si lo puedo subir antes, lo voy a hacer, solo que se me olvidó hacerlo hoy día.
Ya, ¿ya? perfecto. Pero sí lo vamos a ir subiendo. La que tenga como PDF y la que vaya a pedir a la biblioteca, Bacán. para que la Gracias. tengamos toda a mano. Ya. Muchachos y muchachas, igual son las 7:27. Esto termina a las 7:55, ¿cierto? Me quedan como 25 minutos. Ya. Sí. Entonces alcanzo a ver un poquito de matrices, que era como mi idea inicial para poder avanzar un poquito más. Ya, chiquillos y chiquillas, en el aula virtual, cuando aparezca el módulo 1, yo voy a ir subiéndole los PDF o las presentaciones de las clases acá. Inmediatamente después de ellas va a quedar un link con la grabación y el video, ¿ya? De la clase, para la que la gente que no se pueda conectar lo pueda revisar en otro momento o vayan ahí poniéndose al día y la revise cuantas veces quieran. ¿Ya? El primer PDF que está ahí, clase número 1, matrices, en realidad tiene clase 1 y tiene la clase 2, ¿ya? Solo que como yo me emocioné, lo escribí todo en el mismo archivo, pero hay que separarlo. Ya lo vamos a separar ahí después de esto. Lo importante, chiquillos y chiquillas, es que ustedes tuvieron un curso en el cual era súper matemático, con todos los cálculos, había y por haber. Que espero que hayan retenido harto su curso, por favor, que lo tengan ahí bien grabado en su clase, en su cabecita. Y fuera de eso, hay, perdón por esto, que acabo de meter. Ahí sí. Y justamente en todo lo que ustedes ven en sus dos primeros ramos de matemáticas es mucho de cálculo. O si usted busca libros de cálculo va a encontrar materia muy parecida a la suya. La diferencia está en que matrices suele aparecer en los libros de álgebra, ¿ya? No generalmente en los libros de cálculo, sino que lo asumen como ya conocido en esos libros. Algunos tienen como una unidad o algo por el estilo, pero ahí lo vamos a ir mencionando. ¿Ya? Las matrices, chiquillos y chiquillas, no son algo muy complejo de entender como definición, pero sí en la parte práctica de decir cómo vamos a escribir una matriz o cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Así que justamente las definiciones formales y todo el asunto las vamos a repasar, las vamos a ver, pero que me gusta que se queden con el objetivo final, ¿ya? Y por eso parte el primer PDF con un párrafo súper alentador, quizás, pero dice informalmente hablando, ¿ya? Porque hay una definición formal, pero es como más abstracta y no tiene mucho sentido. Pero lo primero es que la matriz es un arreglo rectangular de números dispuestos horizontalmente en filas y verticalmente en columnas. Ya, chiquillos, tenemos un montón de números que están ordenados y se ven como un cuadradito cuando usted los pone, ya al rellenar. Y dependiendo de los numeritos que tengan dentro de esas matrices, dice si la matriz es racional, es real o es compleja, dependiendo de cómo sean los números. Si todos los números son números enteros, por ejemplo, es una matriz entera. Si son números reales, que puede estar la raíz del 2, por ejemplo, esa es una matriz real. Y ahí uno la va adjuntando. Y dependiente de la matriz de la que sea, esta va a tener filas que son siempre las horizontales y va a tener columnas que serían las partes verticales. ¿Ya? La información que te aparece en la columna o la información que aparezca en la fila. Siempre piensen en columna como su columna vertebral si es que tenemos la columna derecha como corresponde. ¿Ya? Si sabemos contar la cantidad de filas que tendría una matriz, una cantidad de columnas, le podemos asignar un tamaño a esa matriz que se escribe de esa forma, M por N. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre se menciona primero la cantidad de filas, es decir, hacia abajo, cuántas líneas tengo hacia abajo. Y después se mencionan las líneas que tengo hacia los lados, las verticales. Ya siempre de esa manera. Las matrices generalmente se denotan con letras mayúsculas y los que aparecen dentro de la matriz con letras minúsculas. Fíjense que aquí digo ya, la matriz A está rellena con todos estos numeritos que están aquí adentro. Ya, pero los numeritos están con letra minúscula, la A, y tienen un numerito abajo. ¿Ya? Ese numerito, en este caso, que es la forma general de escribir una matriz, es la ubicación de la matriz o la ubicación del elemento en la matriz. Y aquí, ¿dónde está mi lápiz? Perdón un segundo. Aquí está. Aquí es importante, por ejemplo, yo seleccioné el A23. Eso ocurre porque estoy en la segunda fila, ¿ya? Estoy dando la ubicación, está en la segunda fila, pero a la vez está en la primera, segunda, tercera columna. ¿Ya? Está en la tercera, ahí está, columna.
Entonces, existen dos numeritos que van a estar mencionados. Uno, este numerito que aparece abajo de la matriz es solamente para indicar el tamaño. ¿Ya? Y se escribe con la X entre medio, como que estoy diciendo tanto ancho por tanto alto. Mientras que los numeritos que están acá adentro, en los elementos, están dando una ubicación. ¿Ya? Cuando nosotros veamos matrices va a tener el número nomás, pero para que sepamos cómo se ubican, hay que ubicarse primero en la fila y segundo en la columna. Ya, para que siempre puedan decirnos, ya, el número 3 está en tal posición dentro de la matriz. O el número que nos vaya a salir. ¿Ya? Entonces, sí que chiquillos y chiquillas, siempre, 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 siempre vamos a tener que identificar muy bien lo que son las ubicaciones. Las filas siempre son horizontales. Aquí tenemos 1, 2. Como hay puntitos, asumimos que hay más. Y se detiene en la fila número M, que es la primera cantidad que aparece ahí. Y por segundo tenemos tantas columnas, ahí está la columna 1, columna 2, columna 3, y seguimos con las columnas, pero aquí se detiene en la letra N. Entonces, esa es la cantidad de columnas, para decir como el tamaño que va a tener. Y si ustedes saben o empiezan a aprender cómo, de cierta forma, identificar las filas y la columna, podríamos extraer un vector fila, podríamos extraer un vector columna, pero eso lo vamos a hacer ya más con un poquito de práctica y con más información, ya con los valores numéricos que corresponden. Ya para que aquí podamos continuar. Quiero llegar al ejemplo en realidad. Con el ejemplo me quedo tranquila por el día de hoy. Entonces, los elementos aquí le están diciendo están situados en la fila I y en la columna J. Por ejemplo, aquí si se fijan, extraje algo horizontal. Es una fila completa. Si se fijan, la fila I, que el primer elemento que menciona es la I. Entonces están todas las ubicaciones que tiene la fila I. Pero si extraigo una columna, que es algo vertical, es el segundo numerito el que me dice la ubicación, que en este caso es una J. ¿Ya? Es solamente para tener un orden e identificar bien los elementos. En el caso de que el M y el N sean iguales, es decir, la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas, me va a quedar un cuadrado más que un rectángulo. Así que eso se le llama la matriz cuadrada. Ya no es muy original el nombre, pero una matriz cuadrada. Y vamos a hacer nuestro primer ejercicio para que quede más o menos claro para qué sirven las matrices, porque ver matrices sin saber para qué sirve no tiene ningún sentido. ¿Ya? Porque justamente ahí nos vamos a preguntar cerro. ¿Para qué la vamos a usar? Chiquillos y chiquillas, lo primero importante, lo de las matrices. Las matrices, como aquí dice, es un arreglo rectangular de números dispuestos horizontalmente y verticalmente. La idea de darle una organización horizontal y vertical alude al hecho de que vamos a ordenar información. Entonces, cómo la ordenamos depende de la información que me estén dando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en nuestro primer ejercicio, dice... Profe, esto es como el Excel, ¿cierto? Las matrices. El Toda Excel la es una razón. matriz, ¿o no? El Excel es una matriz. Ya, por ejemplo, no sé si tengo un Excel aquí, voy a buscar del año de la 2019. Ya no digan que les muestre estas notas. Voy a sacar los nombres por si acaso, pero va a durar poquito. Ya, por ejemplo, todo lo que está aquí, aquí estas son las notas de un cierto curso que hubo en el 2019, ya en Ingeniería Comercial. Por ejemplo, aquí en esta posición, que la voy a ampliar un poquito, porque se ve muy chiquito. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una fórmula, estoy mencionando la fila 9 y la letra M de posición. Ya, por ejemplo, ahí hay un 7, que vamos a destacar, que es lo que estamos esperando todos a obtener. Tenemos una fila, que es la horizontal, y una columna, que es la vertical. Si yo quiero decir en qué ubicación está el 7, para el Excel se menciona primero la letra y luego el número. En las matrices al revés, porque primero se nombra la fila y después la columna. O como me decían en otros cursos, como jugar a la batalla naval. En tal ubicación, uno manda un proyectil. Ya, la misma historia, dar la ubicación siempre horizontal y luego vertical. En este caso, la ubicación de la matriz sería el 7, está en la ubicación 9M. ¿Ya? Para que sepamos quién está justamente en la ubicación.
Podríamos decir también que, por ejemplo, en la posición 12, porque aquí hay una fila oculta, pero bueno, en la posición 12, con J tenemos un 1, ¿ya? Y podemos extraer la información de la matriz. Pero si se fijan, las matrices, en este caso, que lo estamos viendo con un Excel, tienen parámetros. En este caso, por ejemplo, las primeras notas significan algo. En este caso eran talleres, después eran controles y después eran pruebas. Entonces, esa información es la que nosotros vamos a ordenar en matrices. Después nos vamos a fijar solo los números, pero siempre hay que tener el contexto de que sirven para ordenar información. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, para que lo podamos ahí ver con cierta claridad. Ahí está. ¿Ya? Yo lo copio esto porque lo pego aquí y aquí lo resuelvo. ¿Ya? Esta pizarrita que está de fondo es una pizarrita que tengo para mi lápiz, para dibujarles como que fuese una pizarra. ¿Ya? Si cuando estemos en las clases híbridas o está en esa sala, también hay pizarritas como esta. Y tengo que aprender a usarlas. Por eso es como que le digo que tengan paciencia nomás esos días. Ya. Primero, me hablan de que hay un edificio con 3 tipos de vivienda. La vivienda L1, la vivienda L2 y la vivienda L3. Pero esos son tipos de vivienda. Me salió súper choco el destacado, pero ahí está. Después, me dice que las viviendas L3 tienen 4 ventanas pequeñas y 3 grandes. Las viviendas L4 tienen 5 ventanas pequeñas y 4 grandes. Las L5 tienen 6 ventanas pequeñas y 5 grandes. ¿Ya? Esa es por un lado la información que tenemos del tipo de vivienda y la organización de las ventanas. Aparte me entregan otra información más que habla de que cada ventana pequeña tiene 2 cristales y 4 bisagras, mientras que las grandes tienen 4 cristales y 6 bisagras. ¿Ya? Hasta el momento solo hay contexto, no hay nada de información más que escrita. Pero nosotros la podemos ordenar. Y al ordenarla nosotros vamos a poder generar una matriz. Entonces aquí vamos a seguir las indicaciones de nuestro primer ejercicio que dice: escriba una matriz que describa el número de tamaño de ventanas de cada vivienda. Esa por una parte. Y segundo, escriba otra, así que son cosas distintas, que expresa el número de cristales y bisagras por cada tipo de ventana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí me hablan que compare número y tamaño de ventanas por cada vivienda. Entonces, hay como 2 variables que analizar. ¿Ya? Una de las variables es que nosotros queremos analizar, lo que yo quiero analizar, y lo vamos a escribir acá, quiero analizar número y tamaño. ¿Ah? Yo soy, como le digo, soy dispersa. Número de ventanas. Eso es lo que me pide analizar. Y tamaño de las ventanas. Eso es un análisis que necesito tener claro. Pero ahora lo quiero clasificado por tipo de vivienda. Ya yo estoy reescribiendo el ejercicio, en este caso no es parte de escribir la matriz por si acaso, pero es para que hagamos paso por paso. Tipo de vivienda. Los tipos de vivienda son 3. Vivienda, me estaba comiendo la aire. Tenemos el L3, la vivienda L4 y la vivienda L5. Entonces, para juntar estas 2 informaciones, así como dice su compañero en una tabla de Excel, vamos a hacer una tabla con la información, en la cual podemos incluir el tipo de vivienda y lo que estamos analizando en distintas posiciones. Así que podemos sacar 2 matrices de acá en realidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una tabla, aquí ojalá me quede más o menos decente. Ahí vamos, por ejemplo. Puedo considerar por acá arriba el tipo de vivienda. Que ahí sabemos que son 3. La L3, la L4 y la L5. Y compararlo con las cosas que yo quiero analizar, que son el número de ventanas, y el tamaño de las ventanas. A ver, aquí sí los tengo bien puestos. Ahí me corrigen, chiquillos. ¿Será la mejor forma de escribir eso o no? No, no es la mejor forma. Ya, ¿por qué? Digan, chiquillos, cuando estamos leyendo un ejercicio, lo importante es que ustedes tratan de entender que la información que está ahí la podamos escribir en esta matriz. Cuando yo hablo de número de ventanas,
hay un problema con esas ventanas, porque hay dos tipos de ventanas, no solo uno. Entonces habría que separar. ¿Y cómo los clasifico? Los clasifico por tamaño. Entonces en realidad lo que quería clasificar aquí no es el número de ventanas y el tamaño, sino que justamente, o sea, estoy diciendo las mismas cosas pero con nombres distintos. Lo vamos a analizar. Si yo quiero tener el total de ventanas, hay dos tipos de ventanas, las ventanas grandes y las ventanas pequeñas. Ahí sí me queda toda la información junta, porque si yo quiero saber cuántas son en total, las sumo. Y ahí las puedo tener como en el Excel bien ordenadita. Entonces aquí la forma en lo que estamos analizando, el número de ventanas y tamaño, lo que nos interesa en realidad es saber si son grandes o pequeñas. Ahora sí, ¿qué número iría en la primera ubicación? Ya, ojo que aquí también podríamos darle vuelta como pequeñas y grandes. Ya, depende justamente usted cómo lo ordene. 3. Ya, aquí en la primera ubicación ustedes me dicen que es 3, ¿cierto? Sí, estamos bien. Porque estamos hablando de la vivienda L3, que son las que están acá, y tiene 3 ventanas grandes. Entonces, maravilloso. La primera sería un número 3. Y abajito vendría acompañada con el 4, que serían las ventanas pequeñas. ¿Cierto? Sí. Ya. Para el L4 tenemos ventanas grandes, que son 4. Ahí estamos el L4. Tenemos 4 grandes y 5 pequeñas. Aquí sería el 5. Y por último, que lo vamos a dejar con color verde. Tengo todo muy rayado, entonces no se nota. ¿Dónde están las...? Aquí está. El L5 tiene 6 pequeñas y eran 5 grandes, ¿o no? Vamos a borrar ahí. Gracias, que no veía justamente abajo. Entonces serían 6 pequeñas y 5 grandes. Esta es una tabla que de cierta forma organiza la información entre la vivienda y las ventanas que tiene. Grandes o pequeñas, pero las tiene. ¿Ya? Lo que vamos a hablar como matriz no es esta tabla de información, sino que solamente la parte numérica. Entonces de aquí nosotros extraemos una matriz, que en este caso sería la matriz 3, 4, 5, 4, 5, 6, que si se fijan es exactamente solo la parte numérica. ¿Ya? Eso es una matriz como tal, es un orden rectangular de números que significan otra cosa. Nosotros en este ejercicio sabemos de dónde proviene, pero nos interesa la parte numérica. En este caso, esta matriz nos quedó con 2 filas, fíjense, una fila, 2 filas, y tenemos 3 columnas, 1, 2 y 3. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que la matriz es de 2 por 3, para decir cómo es el tamaño. 2 filas, 3 columnas. Siempre el ancho, por decirlo primero, o sea, el ancho hacia acá, y después, no, al revés. Siempre el alto porque tenemos la fila y después el ancho, que sería la cantidad de columnas de cuánto me voy a hacer lado. ¿Ya? Y por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el coeficiente de la matriz A2, 3? Es porque le estoy preguntando en la fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3, en este caso es el número 6. Entonces podemos decir quién está en cada ubicación. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿El A significa coeficiente? Claro, que Así vamos a se- asumir que esta matriz la vamos a llamar SAS. Debería ponerle nombre primero. Esta va a ser nuestra matriz A. Y ahora sí puedo decir que los de adentro son la A chiquitita. ¿Ya? Si la matriz se Ya. llama B, asumimos que los de adentro son B chiquititos o minúsculas. ¿Ya? Ya. Eso por una parte, chiquillos y chiquillas, pero esta no es la única forma de hacer una tabla. ¿Ya? Justamente podríamos dar la vuelta. Cuéntame. Disculpe. ¿Y con los otros datos hay que hacer otra matriz? En el ejercicio Con- que estaba aquí propuesto decía, otra que exprese los números de cristales y bisagras de cada ventana. También tendríamos que hacer otra. ¿Ya? Pero ahí Ok. el parámetro es distinto, porque lo que nos pide analizar es la cantidad de cristales y la cantidad de bisagras. Entonces, la matriz también almacena como un contexto o un ejercicio como tal, o lo que estemos buscando. ¿Ya? Lo que sí quería mencionarles para que no se me vaya a ir es que esta matriz yo la podría haber ordenado de otra forma. Haber analizado el tipo de ventana, o sea, perdón, el tipo de vivienda hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, haber mencionado el L3, el L4 y el L5 como una columna.
Y cuando yo hago eso y hago la comparativa con los tipos de el tamaño de la ventana, tengo las grandes y las pequeñas, las voy a mantener en el mismo orden, grandes y pequeñas. Y al hacerlo de esta forma no tengo la misma matriz, porque justamente nos cambia el orden de los números, ¿ya? Por ejemplo, el L3 tenía 3 grandes, 4 pequeñas. El L4 tenía 4 grandes, 5 pequeñas. Y el L5 tenía 5 grandes, 6 pequeñas. En este caso, la matriz que extraeríamos, que la voy a llamar con la letra B, es una matriz más larga que ancha, ya que tiene los valores 3, 4, 4, 5, 5 y 6. Si se fijan, tiene 1, 2, 3 filas y tiene 2 columnas. ¿Ya? Justamente esta matriz también almacena la misma información, tiene los mismos datos, pero justamente no es la misma matriz. ¿Ya? Justamente porque cambia el tamaño, la anterior era de 2×3, ahora tengo de 3×2, y las ubicaciones cambian también, aunque representen lo mismo. ¿Cuál nos va a convenir más que la otra? Eso es decisión más adelante con que lo que queramos hacer con la matriz. ¿Ya? Depende mucho de los ejercicios y del contexto. Así que eso lo vamos a dejar un poquito más adelante cuando empezamos a ver un poco más de cosas. Este ejemplo lo vamos a reutilizar varias veces por si acaso. ¿Ya? De cierta forma. Y apunta un poco al ejercicio que se mencionaba después, que sale con un asterisco. Y ustedes lo pueden hacer al cálculo a manito, de hecho, y a escribirla, para que lo vayan ahí como practicando un poquito. Dice, calcule la matriz que expresa el número de cristales y de bisagras por vivienda. Aquí no me interesa cómo es la ventana, si es grande o chica. Me interesa la cantidad de cristales y la cantidad de bisagras, si es la L3, la L4 o la L5. Se puede hacer en un cálculo que no es lento y es sumamente rápido, y pueden calcular esa matriz. Pero cuando queramos ver con matrices, vamos a ver cuál de los dos matrices en realidad nos servía más que la otra. Pero depende de lo que queramos hacer. Y para que terminemos y a ver si es que nos queda un poquito más claro. O si es que se entendió. ¿Cómo sería la matriz o alguna de las matrices que expresa el número de cristales y de bisagra en cada ventana? Para que la dejemos ahí bien escrita y ordenadita. Vamos a borrar acá arriba eso sí para que se pueda leer como corresponde. Lo voy a ampliar por si acaso. ¿Ya? Ya hicimos las matrices que hablan de los tipos de ventanas y las viviendas. Pero ahora queremos una que de cierta forma nos entregue el número de cristales y de bisagras por tipo de ventana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va quedando? De partida, ¿cuáles son las dos variables que vamos a tener en nuestra matriz? Tipos de ventana y abajo sería cantidad de cristales y bisagras. Ventana. Y la otra la vamos a poner como cantidad no. O de material, para que se entienda un poquito más. Entonces aquí, como bien dice su compañera, reconoció bien dos variables. Uno, el tipo de ventana. ¿Cuáles eran los tipos de ventanas, chiquillos y chiquillas? Grande y chica. Muchas gracias. Tenemos las grandes y las pequeñas. Pequeñas. ¿Y cuáles son los materiales que estamos viendo? Son los cristales y la bisagra. Bisagra. Ya, como le digo, esta no es la única forma de ordenarla, podríamos haberla hecho al revés, en donde mencionáramos el tipo de ventana de manera vertical, no horizontal, no hacia el lado, por decirlo de alguna forma. Y la cantidad de material, ponerla hacia el lado, en vez de haberlo puesto hacia abajo. Ya, ahí depende justamente cómo uno quiere ordenarla, simplemente. Ya. En cada ventana pequeña, dice aquí, tenemos que hay 2 cristales y 4 bisagras. Voy a correr un poquito esto para arriba para que lo tengamos más encima, porque justamente me queda un poco la cosa. Ahí sí me selecciono todo. Para que se vea. Dice que cada ventana pequeña tiene 2 cristales y 4 bisagras, mientras que las grandes tienen 4 cristales y 6 bisagras. Entonces, ¿qué numeritos son los que van aquí? En la primera fila.
4 y 2. 4 y 2. 4 cristales de la grande, que serían los que estaban mencionados ahí. Y los 2 de la pequeña, que están ahí. Y por otra parte, la segunda fila entonces vendrían a ser las bisagras, que son para la grande, son 6. Son las que están acá abajito. Y la pequeña, que tiene 4. Ya, entonces, ¿de qué tamaño es la matriz que extraeríamos de acá? 2 por 2, matriz cuadrada. Exacto, muchísimas gracias. Es una matriz de 2 por 2, que eso se nota como abajito del paréntesis por debajo ahí. 2 por 2 es una matriz cuadrada, como dice su compañera, tiene la forma de un cuadrado. Y justamente si yo les preguntara ahora, ya, esta va a ser nuestra matriz C. Si le pregunto por el coeficiente C12, ¿qué numerito es ese? El 2. Muchísimas gracias. Ya, entonces justamente el C12 es porque estoy en la primera fila, que vendría a ser esa, y en la segunda columna, que vendría a ser esta. ¿Quién está ahí? Está el número 2. Así que ahí justamente podemos decir la ubicación y qué número está. Así que, muchachos y muchachas, ¿se entendió un poquito para qué sirven las matrices? Sí, está claro, profe. Ah, ya, bacán. Porque resulta que después, desde mañana, voy a empezar a usar esa matriz fea que aparece en el PDF. Entonces, mi idea es que se sepan ubicar bien y por lo menos ver los tamaños. Ya, en efectos prácticos vamos a empezar a ver justamente cómo se trabaja con estos arreglos numéricos, que justamente es lo que aparece aquí, la operatoria. Vamos a intentar sumarlas, multiplicarlas, restarlas, ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque no todo es viable en este tipo de objetos. Pero lo importante justamente es que sepamos ubicarnos en ello. ¿Ya? Reconocer ver que es una fila, que es una columna, y cuando les muestren esta matriz fea que está aquí ya no sea tan tormentoso, sino que usted piense que son numeritos en una oposición específica y que te significan alguna cosa en algún contexto de algún ejercicio. ¿Ya? Así que esa es mi idea principal. Muchachos y muchachas, hasta el momento no sé si tienen alguna pregunta o consulta. Yo, profe, Cuéntame. la distribución de las matrices, como lo que hicimos recién, el orden que le demos hacia el lado o hacia abajo, tiene un, no sé cómo explicarlo, pero ¿existe alguna posibilidad de que esté mal redactado o ordenado? Ahora, como yo les presenté el ejercicio, ninguna de las dos versiones estaría errónea. Ya, perfecto. Ninguna de las dos. Lo que ocurre, eso sí, es que justamente yo puedo mezclar estas dos matrices que armamos y obtener de esas dos la que me están pidiendo acá. Pero para hacer esa, hay una sola combinación que me sirve. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos multiplicación de matrices. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces ahí como que sí es importante ver cuál sería por arriba y cuál sería por abajo. Pero antes de eso, es simplemente estamos ordenando información. Entonces déjenme revisar el chat si es que alguien escribió alguna consultita. No, creo que andamos bien. Ya pues, muchachos y muchachas, son las 9:55, yo no les quiero quitar más de su tiempo. Mañana justamente empezamos a trabajar con estos arreglos numéricos para empezar a presentarles cómo operar con ellos. Así como lo hacemos con los números, pero ahora con matrices. Con algo que tiene muchos números. ¿Ya? Así que me alegro que me hayan entendido ahí al principio por lo menos cómo ordenarlas y ver las ubicaciones, que es lo importante. Ya, después pueden aparecer fórmulas feas, pero siempre vamos a hacer el ejemplo práctico para que nos quede bien clarito a todos. Chiquillos y chiquillas, ha sido un gusto. Cualquier consulta que tengan me pueden escribir, me pueden interrumpir en la clase con toda la confianza, por favor, hágalo. ¿Ya? Gracias, Cualquier profe. duda que tengan. Gracias, profe. No hay nada que agradecer, muchachos y muchachas. Muchas gracias, nos vemos. Que estén muy bien, que tengan una Chao, excelente profe, tarde. gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, Chao, profesor. buenas noches. Gracias, chao. Gracias. Cuídense.